Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que suelo vivir de vez en cuando y cada vez que subo a Jerusalén. La experiencia de entrar por la ruta, esta autopista número 1, tan pero tan emotiva, que comienza en el extremo oeste del país, en Tel Aviv, y culmina subiendo a Jerusalén unos 800 metros. Lo voy a hacer con el vehículo para no hacerlo caminando. Les voy a mostrar el paisaje y mientras les voy a contar un cuento hermoso que yo siempre recuerdo cada vez que subo a Jerusalén. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Amigos, estamos saliendo del llano para comenzar a subir a la capital. Frente nuestro, los montes de Jerusalén, que en realidad son los montes de afuera de Jerusalén. Jerusalén en sí está construida sobre montañas. Pero cuando decimos Harei Yerushalayim, nos estamos refiriendo a lo que vemos, los que rodean a Ciudad Santa. Vamos a elevarnos unos 800 metros y a disfrutar de un clima de 23 grados, con un cielo despejado de nubes, pero gris, típico del otoño. ¿Sabían que en la Biblia no se conoce esta estación del año? Hay solo primavera, verano e invierno. Curioso, ¿verdad? Bueno, la cuestión que el clima es hermoso. Hoy, además, es un día medio feriado para los judíos de Israel por la fiesta de Simchat Torah y por eso el camino, supongo, va a estar despejado, como el cielo. Me falta decir, ajustense en los cinturones de seguridad y me convierto en un piloto de avión, ¿no? Amigos, ¿sabían que nosotros no decimos viajar a Jerusalén o llegar a Jerusalén? Nosotros decimos elevarnos a Jerusalén. Es una expresión que adquirimos y que realmente simboliza lo que uno siente desde el momento que comienza este tramo de la ruta. Siente que se eleva de a poquito, pero no solo física, sino también espiritualmente. Hay un relato de un rabino ortodoxo, como les dije, que se encontraba en Tel Aviv con un amigo. Ellos habían viajado para hacer cumplir un precepto y el rabino cuenta que aquel día no veía a la hora de irse de allí. Que Dios lo perdone de ese castigo llamado la ciudad del pecado, Tel Aviv, o como se la apoda, el baño turco del país, por su insoportable clima en verano. Hacía tanto calor, contó el rabino, que no había una sola persona en la calle. Ni siquiera un taxi pasaba a esa hora. Ellos estaban parados bajo el sol, vestidos de negro, como ortodoxos, 1 hora y media, sin que pase nada, hasta que su amigo levantó la mano y paró un taxi. Entraron y se recostaron en los asientos de atrás, cayeron como pollos muertos, contaba el rabino. El conductor comenzó su viaje. Hacía calor y cada semáforo en rojo los cocinaba un poquito más. No pintaba ser el mejor día de su vida, contó el rabino exagerando. Con un ojo medio cerrado, vio como el taxista se dio vuelta y lo miró fijo. Pensó que le quería decir algo. Al final lo miró por el espejito y le preguntó: ¿Ustedes dos son de Jerusalén? Lo dijo de una manera tan despectiva que el rabino ni le respondió. No pasó un minuto que le volvió a preguntar, esta vez dado vuelta y rápido: ¿Ustedes dos son de Jerusalén? El rabino asintió con la cabeza y el taxista sacó de su boca un ¡ah! Hace tanto que no subo a Jerusalén. Al escuchar ese ¡ah!, el rabino sonrió y esa expresión esquivó sus oídos y le llegó directamente a su corazón. Todos sus sentidos jerosolimitanos y toda la educación que había recibido en casa de sus padres, todo ese sentimiento por su ciudad y lo que representaba en su vida, toda su infancia se encendió dentro suyo. Entusiasmado, colocó su cabeza entre los dos asientos de adelante y le preguntó al taxista: ¿hace mucho que no subes a Jerusalén? ¿Cuánto es mucho? El taxista gimió, se quejó y respondió: ya hace 3 semanas que no estuve por Jerusalén. A lo que el rabino le dijo: ¿3 semanas no estuviste en Jerusalén y te quejas? El taxista dijo: quizás más días, quizás menos, no sé. Ustedes los de Jerusalén no entienden mi queja, pero yo me alejé muchísimo de esta ciudad. Obvio que voy a gemir, obvio que me voy a quejar. ¿Quieres escuchar una historia?, le dijo. A un religioso, hacerle esa pregunta es siempre retórica. Ellos aman los cuentos, aman las historias. Claro que quiero oír, le respondió el rabino. El taxista, mirándolo por el espejito, le contó lo siguiente: ¿sabes dónde nací? Nací hace 65 años en un palacio de Bagdad. Si supieras dónde nací, le dijo. Papá, que en paz descanse, más allá de ser una persona bondadosa, era millonario.
un importante comerciante de telas de los más destacados de todo Irak. Nuestra casa tenía la estructura de un palacio y estaba ubicada en las orillas del río Éufrates. Allí nacimos y allí nos criamos mi hermano menor y yo. Mi mamá era una verdadera reina y nosotros dos príncipes. Mi papá solía trabajar duro, pero todos los mediodías solía llegar para almorzar en casa. Comía como de costumbre y se tiraba a descansar una hora de siesta. Eran buenas épocas. Así vivíamos hasta aquel día que llegó papá para almorzar. Mamá le sirvió la comida, pero él no quiso comer. Se quedó sentado y en silencio casi media hora. Al cabo de media hora le pidió a mi mamá que entrara con él a la habitación para hablar. No escuchamos lo que le dijo, pero sí comenzamos a escuchar gritos de mamá y un llanto desgarrador. No nos dejaron entrar. Hasta que pasó una hora, salió mi papá con una ropa simple, como si fuera un obrero y no un empresario. Jamás lo vimos vestido así, y menos portando un bolso en la mano. Vino hacia nosotros, nos besó la frente y nos dijo: me voy a la tierra de Israel, a Jerusalén. Luego que llegue a esta ciudad, regresaré y me los llevaré también a ustedes tres. Mamá lloraba, no paraba el llanto, hubo un caos en casa. Mamá no dejó de llorar, por serte sincero, una semana entera, pero solo dentro de casa y a escondidas. Cuando venía alguien a casa, ella decía que su esposo había viajado por negocios y que volvería dentro de un mes. De a poquito volvimos a la rutina, nos acostumbramos a la nueva vida sin papá y pasamos a vivir con una mamá que lloraba en silencio y a escondidas. Pasó 3 o 4 meses, medio año, hasta que cierto día se abrió la puerta y papá entró sin sus bigotes, como entra el sol al mediodía. Jamás lo vimos tan brillante y tan feliz. Entró y ni se sentó. Mamá se desmayó. Le tiramos agua, se despertó y papá seguía parado cuando le dijo a mamá: no hay tiempo, vine a buscarlos para llevarlos a Jerusalén. No hay tiempo que perder. Pero come algo, bebe, descansa un rato, le decía mamá. No hay tiempo, tenemos apenas 2 horas para salir en camino, dijo mi papá. Nos fuimos, dejamos la casa como estaba. Papá dijo que todo lo que había dentro de ella no valía nada, que todo ese palacio no servía para nada. Al cabo de 2 horas salimos con 3 bolsos. ¿A dónde vamos? ¡Shh! No hablen, nos ordenó mi papá. Nos espera una persona que nos va a acompañar a una aldea. Y así fue. Ella nos acompañó a la aldea. Allí subieron a mamá a un burro junto a mi hermano menor y a mí y a mi papá a otro burro. Había además otro burro del árabe que nos iba a acompañar. En camino murió un burro, luego el otro burro y seguimos a pie. Así 3 meses junto a un guía que por lo visto recibió muchísimo dinero. Mucho dinero de mi papá, quizás la casa que habíamos dejado. Recuerdo que cierto día papá tomó a mamá y a mí y nos dijo: allí está la tierra de Israel. Estaba señalando los altos del Golán. Seguimos caminando, bajamos por Daboría, llegamos al Valle Ajula y vimos hermosos campos, bellas casitas. Papá nos dijo: ellos son judíos. Esto es la tierra de Israel. No me lo olvido. Nosotros quisimos entrar a las casas, pero papá nos dijo: no. Aquí no es Jerusalén y nosotros vamos a Jerusalén. Íbamos de un lugar a otro a pie porque papá decía: a Jerusalén se llega a pie, no viajando. A Jerusalén nos elevamos. Es un ascensor al cielo, un acercamiento a Dios, nos dijo. Hasta que llegamos. Nos dijo que en Jerusalén nos construyó un palacio. No como el que teníamos en Bagdad, sino un palacio de verdad. Al llegar, me llevé la sorpresa de mi vida. Vi un sótano de paredes de lata en el barrio Najlaot. Papá había rentado una pequeña habitación en un sótano y allí mudamos nuestras vidas. Quien no vio a mi papá dentro de ese espacio no sabe lo que es ver un hombre feliz en su vida. Contagiaba su entusiasmo, contagiaba su emoción, el brillo de sus ojos. No lo puedo describir. Él le solía decir a mi mamá: este palacio es para ti, mi reina. Y para no distraerme o sentirme más que el resto, yo elegí para mí un trabajo digno e importante. Y a partir de hoy voy a barrer las calles de la ciudad. Mi mamá casi se desmaya. A ti también te conseguí un empleo, le dijo, muy importante. Mi mamá, que realmente era una reina hasta ese momento, ni sabía lo que era trabajar. Pero estábamos en crisis y ella tuvo que comenzar a limpiar casas de gente rica. Ella pasó a ser
una mujer pobre en dinero, pero rica en espiritualidad, como papá. Yo jamás podría describir, jamás entenderías cuán pequeña era nuestra casa en Jerusalén. Papá nos levantaba muchas veces cantando alabanzas. ¿Sabes lo que significa levantarte con alabanzas día a día? Yo mucho no entendía esas cosas, era pequeño, pero recuerdo que estuve en el paraíso. Era una sensación que mi papá logró adherirme porque me contagiaba su sentir, y cada vez que papá volvía de su trabajo, un trabajo durísimo porque después de limpiar las calles él iba a trabajar en la construcción, pero al atardecer él se vestía lindo, iba a la sinagoga a estudiar Torá, a orar para al final recitar salmos para la gente necesitada. Era realmente feliz. Sí, esos fueron años que yo recuerdo como los más felices de mi vida. Era una pura y verdadera felicidad. Quiso Dios y cierto día papá no volvió del trabajo. Su corazón le fue infiel de tanto esfuerzo y tanto sufrimiento en el servicio de Dios. Su corazón al final se rindió y quedamos solos. Yo, tan pequeño, pasé a ser el sustentor de la familia. Fueron días dificilísimos. Encima vino la Segunda Guerra Mundial y aquí no había pan para comer. Salí a pedir limosnas hasta que mamá me dijo: ¿por qué no bajas a Tel Aviv, al llano, a los médanos? Y de allí nos traes un poco de comida a casa. Yo bajé a Tel Aviv, pero tardé muchísimo en regresar, y al hacerlo, mamá ya no estaba. También ella había fallecido. Entonces tomé a mi hermano y lo traje a Tel Aviv. Le dije que no se preocupe, que algún día volveremos a casa. De aquel día pasaron 35 años y cada noche de Shabbat, cada comienzo del mes, yo me digo: ¿cuándo volveré a casa? Pero mi vida en Tel Aviv, esta ciudad tan secular que tanto te magnetiza, en el contraste con Jerusalén, la ciudad de los rezos y el estudio, el mundo sagrado. A veces, dijo el taxista, me pregunto si también a personas humildes como yo les suceden milagros. ¿Habrán situaciones que Dios es compasivo con personas sencillas como yo? ¿Será que yo esté destinado a volver a Jerusalén? Eso, sueño semana tras semana. Pero me compré el taxi, pasa el tiempo y yo sigo aquí. Cuando mis hijos eran chicos me decían: papá, ¿hasta cuándo vas a trabajar duro en el taxi? Y si buscas un trabajo más liviano. Yo les respondí: hay trabajos livianos que son difíciles y trabajos difíciles que son livianos. Dame un trabajo duro en Jerusalén y te diré que es liviano, o uno liviano en Tel Aviv como este, el taxi, y te diré que es durísimo. Pero Dios es tan bondadoso que de vez en cuando me manda viajes a Jerusalén como este. ¿Sabes lo que representa para mí subir a Jerusalén? Allí encuentro el rezo de mi Padre. Yo a Jerusalén no subo con ropa de trabajo, sino con ropa blanca, festiva. Lustro mis zapatos para visitar y pisar la ciudad donde habita Dios. A veces, cuando hay lugar en el taxi, la llamo a mi propia esposa para que suba conmigo. Los pasajeros muchas veces se quejan que yo subo despacio el tramo final. Y yo les explico que a Jerusalén hay que entrar despacito, como entrábamos al templo cuando existía. ¿Cuándo naciste?, le preguntó al rabino. En 1946, respondió este. El taxista le dijo: ¿recuerdas que antes tardábamos 2 horas y media en subir a Jerusalén? Y hoy, con esta hermosa autopista, ¿para qué apurarnos? Hay que ir despacio, sin pasar vehículos. Yo estoy bien en Tel Aviv, pero cuando subo a Jerusalén, siempre viajo por el carril derecho. Cuando cruzo la Trun me acerco, el paso por Sha'ar Haggai, ¡ay, qué linda sensación! Ahí es cuando todos empiezan a acelerar para llegar más rápido. Yo, todo lo contrario, dijo el taxista. Disminuyo la velocidad. Recuerdo a mi papá, recuerdo a mi mamá y me empiezan a caer las primeras lágrimas. Sigo andando hasta que veo el puente de Calatrava. Ahí paro el taxi y leo un salmos. Uno que tengo en el libro de mi papá con la misma señalización de siempre. El dicho que decía David: Omdot hayu ragleinu besha'araich Yerushalayim. Y yo así entro a Jerusalén y pienso: ¿qué he hecho para merecer entrar otra vez por tus puertas? Y esas lágrimas que tenía antes comienzan a ser un pequeño llanto. El taxi llegó a la estación central, el rabino despertó a su amigo que se había dormido, le pagaron y el taxista lo miró al rabino y le dijo: quiero que sepas que no hay una palabra de todas las que dije que sea falsa. Y vi que no hubo un instante falso en tu atención, que tu atención fue verídica. El rabino asintió.
Luego salió sin preguntarle el nombre, sin decir el suyo. Entonces lo volvió a parar, lo llamó y le dijo: no pregunté cómo te llamas. El taxista le dio una tarjeta suya y el rabino se quedó duro, pálido cuando la leyó. Estaba escrito Tzemach David, un nombre y un apellido. Es que él había aprendido de esa persona una lección que jamás nadie le había enseñado acerca de su ciudad natal, Jerusalén, de cuáles son sus anhelos y cuán profundo podría ser el sentimiento de una persona hacia una ciudad. Una lección que le había dado un simple taxista, una persona de Tel Aviv que era más sagrada que el Arca de la Alianza, según la describió el rabino. Desde ese día, el rabino vive sus días de manera diferente, porque aquel día el taxista le enseñó a ser un hombre de verdad. Listo, amigos, ya estamos en Jerusalén transitando. Se me hizo largo el relato, la historia, el cuento, lo siento, pero espero que se hayan entretenido. Si es que les gustó, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom.